Hoy tuvimos la dicha de poder tener una transmisión en vivo con los 7 miembros del grupo. Cada uno se veía muy feliz de poder estar nuevamente juntos, al igual que nosotros, que estamos más que emocionados por haber tenido interacciones de todos nuestros chicos. Algo revelador fue que Tae confirmó que habrá un nuevo álbum en la primavera del año que viene, claramente en la primavera de Corea. También reveló que se grabará en Estados Unidos. Como siempre, Tae dando los mejores spoilers. Claramente en esta transmisión, aunque fue conjunta, tuvimos muchísimos momentos de nuestro G-God, compartiendo miradas, roces y algunas palabras. Personalmente voy a esperar que salga la transmisión completa traducida del inglés para poder traducirlo al español y poder hablar de esto con más claridad. No se sorprendan que ya hay cuentas o páginas del otro shit intentando imitar a nuestro G-God, sacando cosas de contexto de Jungkook y otro miembro y entre más. Por ello les digo, esperen a las traducciones oficiales para poder entender mejor esto. Yo estoy segura de lo que dijeron, pero como estas personas se encargan de distorsionar todo, no lo van a entender. Hasta que salgan esas traducciones, hablemos de los momentos del G-God en el concierto de Jin. No tuve la oportunidad de hacer un video y ahora lo hago. Si ya lo han visto en otras cuentas, pues está bien, pero voy a dar mi opinión sobre estos momentos. Comenzamos claramente con la llegada del G-God al concierto. Vemos como Jeongi llega junto con ellos, incluso es el primero en bajar del auto y entrar al lugar. Él no se detuvo, simplemente caminó de frente, pero luego vemos cómo baja Jungkook. A diferencia de Jeongi, él no se mueve de inmediato, se queda de pie al lado de la puerta, esperando claramente que baje Jimin. Y lo confirmamos porque cuando Jimin baja, Jungkook va detrás de él, siguiendo sus pasos sin pensarlo. Esto es algo natural, hemos visto a Jungkook seguir siempre a Jimin, moverse donde Jimin está. Por algo, en su momento le pusieron el apodo de Satélite Jeong. Otro detalle que nos dejó en claro que Jungkook siempre prioriza a Jimin es algo que no pasó desapercibido sobre el Army Bomb, el listing oficial de BTS. Al principio, cuando ambos ingresan, podemos ver claramente que Jungkook es quien tiene uno. Lo lleva en la mano, incluso Suga también tiene el suyo, mientras que Jimin no llevaba ninguno. Pero más adelante, curiosamente, cuando ya se habían posicionado en sus sitios y estaban sentados, vemos que es Jimin quien tiene el Army Bomb en la mano, mientras que Jungkook ya no sostiene nada, simplemente estaba estirando sus propias manos mientras que Jimin lo hacía con el Army Bomb, dejando en claro que Jungkook no puede resistirse a Jimin. Quizás Jimin se lo pidió y Jungkook accedió, o simplemente es uno de esos tantos casos de Jungkook consintiendo a Jimin. Ahora vemos otro momento donde Jimin se paró de su asiento a conversar tranquilamente con la seguridad y el staff. Vemos como Jungkook al inicio comienza a estirarse en su asiento claramente, a moverse y a mover su mano como de manera nerviosa, esperando que Jimin regrese. Al ver que no es así,
Jungkook se acerca a ellos y le dice algo a Jimin, lo que parece ser que se iba a cambiar de ropa. Al inicio vemos a Jungkook con una polera completamente negra y luego lo vemos con una camisa a cuadros blancos y negros. Esta camisa es parte del merch de Jin de su concierto. Es curioso como Jungkook, lejos de ir de frente al staff, va primero donde Jimin, como consultándole algo. Muchos dicen que le dijo sobre esto o que simplemente le informó que se iba a retirar a cambiarse para que no se preocupara. Lo importante, o mejor dicho lo bueno, es ver cómo Jungkook siempre se acerca a Jimin y cómo no se mueve del lugar sin antes informarle o hacerle saber. Ahora hablemos de otro momento donde podemos ver que ambos estaban de pie, Jungkook ya cambiado con el merch de Jin, mientras que Jimin disfrutaba el concierto. La posición en cómo se encontraban detrás de una pequeña reja era Jimin adelante y Jungkook detrás de él, siempre atento y observando. Pero pasó algo ligeramente gracioso. Jungkook, intentando molestar o llamar la atención de Jimin, le da como un pequeño golpecito en su cintura, o un peñiscón, no podemos verlo con exactitud, pero ello hace que Jimin reaccione, inmediatamente volteando y dándole un golpe en el cuello a Jungkook. Ambos se ve claramente que sonríen ante ellos, por más que tengan la mascarilla, es como si estuvieran en un juego previo que ambos conocen a la perfección. Aclaremos 2 puntos. En primer lugar, Jimin lo golpea en el cuello, no en el rostro, y es un golpe de juego, no un golpe agresivo. Jungkook estaba feliz, incluso sabía lo que pasaría, porque claramente lo asustó y esa fue su intención. Dejen de decir que Jimin lo lastimó o que Jungkook quiso hacerle daño. Realmente están que se inventan una narrativa fuera de lugar, que lo único que hace es perjudicar a ambos. Otro momento justo antes que se fueran fue cuando estaban despidiéndose. Podemos ver cómo Jimin se detiene un momento a despedirse de uno de los miembros de TXT. Es ahí cuando vemos que Jungkook estaba como 2 o 3 pasos adelante, pero al notar de pronto que ya no estaba Jimin a su lado, se da inmediatamente la vuelta, buscándolo. Incluso en ese pequeño giro, parece que tropieza con algo porque no se dio cuenta y pierde ligeramente el equilibrio. Incluso el staff como que se puso detrás pensando que se podría caer. Fue un momento simple, pero Jungkook nos deja claro que estaba completamente atento a Jimin y a todos sus movimientos. Ahora, antes de irse completamente, podemos ver cómo ya a unos pasos de la salida, Jimin se detiene, dispuesto a tomar una fotografía del concierto absolutamente. Y ahí es cuando Jungkook, lejos de continuar como ha hecho en otras ocasiones cuando otros miembros se han puesto de pie o se han detenido, él da la vuelta y se centra al lado de Jimin, esperando que tome la fotografía para ambos poder irse juntos. Y claramente así se fueron, porque luego vemos como Junggi se sube a una camioneta, mientras que Jimin y Jungkook se suben a 2 juntos. Ahora hay otro detalle, porque los fans del otro sheet están diciendo que habían 3 camionetas y que Jimin y Jungkook se subieron a camionetas diferentes. Pero no es así. Sí habían 3, pero en la otra fue para el miembro de TXT, no fue para Jimin o Jungkook, ya que ambos fueron completamente juntos en la misma camioneta. Ahora, ¿por qué estas personas no quieren aceptar aquello?
es simple, porque las interacciones que tienen Sushit es cuando se suben juntos a una camioneta, y ellos asumen que eso es una confirmación de una relación. Y cuando ven a Jimin y Jungkook subiendo la misma camioneta, no pueden creerlo, no lo soportan. Pero tranquilos, que para nosotros, los fans del G-Code, subir una misma camioneta claramente nos da alegría y nos hace saber que Jimin y Jungkook, como siempre, quieren permanecer juntos, pero aquello no es una confirmación. Las confirmaciones vendrían a ser los momentos que pasan a solas, como ambos siempre buscan pasar tiempo juntos, como a pesar de estar 18 meses dentro del ejército juntos, decidieron salir de ahí y grabar juntos nuevamente, inseparables, completamente al lado el uno del otro. También podría ser la manera en cómo Jungkook cuida y mira a Jimin, cómo está pendiente si come o no come, lo que deja o no deja de hacer, cómo nos presume que él es el único que realmente conoce a Jimin, o cuando nos presumió que durmieron juntos en el ejército, que buscaban pasar momentos a solas, y entre otras cosas que son muchísimas por enumerar. Para los fans del G-Code, aquello sí podrían considerarse confirmaciones. No subir al mismo auto. Además, Jimin y Jungkook han hecho esto incontablemente. Compartir auto. Si esto fuera una confirmación, entonces ellos fueron los primeros en confirmarlo.